Buenos días a todas y todos. Mi nombre es José Mazabó, soy médico veterinario de la ciudad de Neuquén. Soy miembro fundador de la Asociación Civil Veterinarios Canábicos Argentinos y en el día de hoy la idea es hablar un poco sobre los aspectos generales del uso terapéutico de la planta de cannabis sativa L en nuestros pacientes, en los pacientes no humanos. Eh, Como les decía, soy miembro fundador del Grupo Veterinarios Canábicos Argentinos. También llevamos adelante junto a Paula Lescano el primer consultorio de cannabis terapéutico del país, que está funcionando hace 3 años. Y también formamos parte del área veterinaria de la ONG Cannabis Medicinal Río Negro. Como les decía, somos un grupo de médicos veterinarios de toda Argentina que conformamos la asociación, que nos reunimos para trabajar en pos de un marco regulatorio en favor de nuestros pacientes, para que sean considerados usuarios terapéuticos y nosotros, los médicos veterinarios, que podamos ser prescriptores de la planta de cannabis y sus beneficios. Bien, pasando un poquitito de lleno ya a lo que es el uso de cannabis, podríamos hablar un poco de los usos históricos. Esto no es algo nuevo, el uso de cannabis en animales no humanos no es algo reciente, sino que ya en el siglo XII hay información que se utilizaba para trabajar en los animales de granja, se usaba como antihelmíntico, para tratar úlceras de las patas, se usaba en vacas lecheras para pacificarlas y tener una mejor producción láctea, y también en animales de trabajo para evitar la fatiga o reducirla y así lograr más permanencia en el trabajo. En el año 1800 se encontraban a la venta productos o tinturas a base de cannabis, también para el uso en grandes animales o animales de granja o de trabajo. Eh, Acá podemos ver unos frascos que datan del año 1800, como les decía. O sea, todo esto es evidencia de que no es algo inventado recientemente. Bueno, les quería presentar para empezar a Miranda. Miranda es mi compañera peluda, ella convive conmigo hace 12 años, compartimos muchas, y es usuario terapéutico de la planta de cannabis, porque su diagnóstico, ella lo que tiene es una artrosis de cadera y una espondiloartrosis. Este es un videíto de ella mostrando un poco lo que es cuando ella está dolorida, ¿sí? Le cuesta mucho levantarse. Bueno, los médicos veterinarios presentes notarán y sabrán diferenciar o ver este síntoma o este signo. Bien, ¿por qué el cannabis es medicinal? ¿Por qué el cannabis es terapéutico? ¿Por qué tenemos efectos terapéuticos en nuestros pacientes? Bien, dentro de nosotros, los humanos, como de los no humanos, existe un sistema que se llama sistema endocannabinoide. Es un sistema de descubrimiento reciente, ¿sí? Pero acá lo que les quiero mostrar un poco es cómo a través de las plantas se fueron identificando distintos sistemas dentro de los organismos. Por ejemplo, a través de la planta de amapola y luego de aislar el opio, se descubre el sistema opioide con sus receptores opioides y las endorfinas. La manita muscaria, que es un hongo, también favoreció el descubrimiento de unos receptores que se llaman receptores muscarínicos para la acetilcolina. La planta de nicotina, lo mismo, a través de su principio activo, la nicotina. Se lograron descubrir los receptores nicotínicos para la acetilcolina. Y bueno, y hoy lo que nos junta aquí es la planta de cannabis sativa, que a partir del aislamiento de la molécula de THC en el año 64 por el doctor Rafael Mellulam, se descubre el sistema del sistema endocannabinoide con sus receptores y los cannabinoides endógenos. Bien, ¿qué es el sistema endocannabinoide? El sistema endocannabinoide es un sistema muy complejo, es un sistema que está encargado de mantener la homeostasis de los demás sistemas, o sea, mantiene un equilibrio dentro del organismo, ¿sí? El sistema endocannabinoide empezó a descubrirse, se descubrió realmente a partir de los años 90, por eso es muy reciente, por eso tampoco lo vamos a encontrar en ningún libro de fisiología ni de farmacología, por el momento no aparece, pero a partir del año 90 empezaron a descubrirse tanto los receptores CB1 y CB2,
son receptores que están asociados a proteínas G de membrana. También se aislaron o se descubrieron los endocannabinoides, que son los cannabinoides que nosotros formamos en nuestro organismo, los principales y más conocidos anandamida y 2-AG, o 2-araquidonilglicerol, que son los que van a actuar sobre los receptores. Como les decía, este sistema está presente en todos los seres vivos cordados, ¿sí? Y también en muchos invertebrados. Es un sistema complejo que no abarca solamente, o que no tiene solamente los receptores CB1, CB2 y la anandamida y el 2-AG, sino que es muy amplio. Después vamos a hacer una referencia a lo que hoy se llama el endocannabinoidoma. Bien, empezamos hablando de los receptores. Les decía, son receptores asociados a proteína G de membrana, como otros tantos receptores que se encuentran dentro del organismo. Estos receptores están conformados por 7 segmentos transmembrana, ¿sí? Unidos a la proteína G. Principalmente, esta proteína G consta de tres subunidades, la proteína alfa, beta y gamma. Cuando se activan estos receptores, en relación a la unión de los endocannabinoides, se libera o se activa la fracción alfa, que va a ser la que va a inhibir a adenilatociclasa, va a producir una disminución del AMP cíclico dentro de la célula, lo cual va a regular los canales de calcio y de potasio, ¿sí? Eso, molecularmente hablando, podemos tener una idea de su funcionamiento. Como les decía, el SEC está compuesto por receptores cannabinoides, que hablábamos recién, los ligandos endógenos, los sistemas enzimáticos encargados de sintetizar y degradar estos endocannabinoides, y las vías de señalización intracelular, más los medios de transporte. Los endocannabinoides los vamos a encontrar, normalmente están formados a partir del ácido araquidónico. Acá podemos ver vamos a correr esto, cómo se sintetizan y cómo se degradan. Por ejemplo, a partir del fosfatidiletoanolamina y por una enzima, la NAT, vamos a lograr que se va a lograr dentro del organismo la formación de anandamida. Y a partir del fosfatidilinositol y por una fosfolipasa C, vamos a llegar, o se va a llegar, a el 2-araquidonilglicerol, que es el otro endocannabinoide más conocido. Estos, una vez formados dentro de la célula, son liberados al espacio intercelular. Una vez que actuaron, son reintroducidos dentro de la célula para ser degradados, por ejemplo, la anandamida, a través de la amida hidrolasa de ácidos grasos, la enzima que lo va a degradar. Vamos a obtener ácido araquidónico por un lado y etanolamina por otro. Y con el 2-araquidonilglicerol, y a través de la enzima de degradación, la monoacilglicerol lipasa, vamos a obtener glicerol y ácido araquidónico también. Estas enzimas, la FAH y la MAGL, son también blancos terapéuticos de ciertos productos, ya que al inhibir la degradación de los endocannabinoides va a permitir su permanencia dentro del organismo y así su acción, aumentando el tono del sistema endocannabinoide. La síntesis de estos endocannabinoides es a demanda, no están guardados en vesícula, no están guardados, no están preformados, sino que cuando se necesitan, el organismo los empieza a formar. Y la liberación y acción se produce en forma retrógrada. Eso lo vamos a ver en un esquema que es un poco más simple, que sería este. Bien. Bueno, esto es una sinapsis. Aquí lo que vamos a lograr, o lo que vamos a tratar de comprender, es cómo funciona el sistema endocannabinoide ante la llegada de un estímulo, o de los estímulos en general. Este estímulo va a llegar a través de una neurona presináptica, generando la despolarización de la membrana, favoreciendo la liberación de mediadores químicos al espacio intersináptico, ¿sí? Estos mediadores químicos van a actuar en la neurona postsináptica, siendo recibidos por los receptores ionotropos y metabotropos, los cuales van a permitir la apertura de los canales de calcio, lo cual va a continuar con la despolarización de la siguiente neurona.
Bueno, aquí es donde va a funcionar el sistema endocannabinoide, donde se va a activar este sistema endocannabinoide. Ante el aumento del calcio intracelular, se activan las enzimas de síntesis, ¿sí? Y se requieren los fosfolípidos de membrana para, a través de ellos, formar los endocannabinoides en la neurona postsináptica. Una vez formados, son liberados al espacio intersináptico y van a actuar sobre los receptores CB1 y CB2 que se encuentran en la neurona presináptica, ¿sí? Por eso es retrógrado, por eso que vuelve hacia la neurona anterior. Una vez activados estos receptores, como mostrábamos recién, la subunidad alfa va a inhibir a la dendrilato ciclasa, va a disminuir el AMP cíclico y esto va a generar un cierre de los canales de calcio, va a impedir el ingreso de calcio, va a producir una apertura de los canales de potasio, permitiendo la salida del potasio de la célula y así estimulando la repolarización de la membrana, inhibiendo o frenando la liberación de mediadores químicos al espacio intersináptico, ¿sí? Esto sería a gran escala cómo funciona el sistema endocannabinoide. Una vez que estos endocannabinoides, estos cannabinoides endógenos, son liberados de los receptores, son recaptados, la anandamida por la neurona postsináptica y a través de la amida hidrolasa de ácido graso se va a transformar, como decíamos hoy, en ácido araquidónico y etanolamina, y el 2-AG va a ser recaptado por la neurona presináptica y a través de la monacilglicerol lipasa va a ser transformado en ácido araquidónico y glicerol, quedando estas sustancias a la espera de volver a formar nuevamente los endocannabinoides. Espero que se haya entendido. Esa sería la forma de acción del sistema endocannabinoide a nivel de las terminaciones nerviosas. Bien, estos receptores están distribuidos en todo el organismo, ¿sí? Pero vamos a encontrar una mayor concentración principalmente de los receptores CB1 a nivel del sistema nervioso central, hipocampo, claustro, corteza cerebral, corno amonius, mesencéfalo, cerebelo, la oblonga en general, pero también lo vamos a encontrar distribuidos en sistema nervioso periférico, en piel y en tracto gastrointestinal, hablando en caninos. Los receptores CB2 la vamos a encontrar mayoritariamente distribuidos en lo que son las células del sistema inmune, ¿sí? Ganglios linfáticos, células B, piel, queratinocitos, pero también vamos a encontrar estos receptores CB2 a nivel del sistema nervioso central. En felinos, si bien está un poco menos estudiado, vamos a encontrar, también menos estudiado porque, bueno, no hay muchos trabajos científicos relacionados a esto, la distribución es similar a la de los caninos, ¿sí? Los receptores CB1 principalmente a nivel del sistema nervioso central y los receptores CB2 más cerca de lo que es la piel, ¿sí? Y también todo lo que es el tracto gastrointestinal. Bien, este es un trabajo realizado con ratones knockout. Los ratones knockout son ratones donde se bloquea el gen que codifica para determinados receptores o determinados componentes. En este caso se utilizaron ratones knockout donde se los bloquearon para los receptores MU del sistema opioide y para los receptores CB1 del sistema endocannabinoide. Esto se realizó para poder lograr una comparación de la concentración de los receptores a nivel del sistema nervioso central. Lo que podemos ver que las áreas más oscuras son las que están relacionadas con la mayor concentración de receptores CB1, las áreas más claras, como estas, son donde hay una menor concentración de receptores CB1. Y en cuanto a la cantidad de cruces o de dibujitos, vamos a ver que la mayor concentración de receptores MU, por ejemplo, la podemos encontrar a nivel del bulbo raquídeo, el lugar donde, o tallo cerebral, donde se regula la función cardiovascular y respiratoria. A partir de esto se deduce y se comprueba que para el cannabis no hay dosis letal, ya que la concentración de receptores CB1 a nivel del tallo cerebral es muy baja, pero sí puede haber una sobredosis letal de receptores,
para lo que son los opioides, por la gran concentración de receptores Mu que se encuentran en este mismo espacio, ¿sí? Este es un trabajo también realizado, una comparación entre lo que es cerebros de humano y cerebros animales, donde se puede ver en este cambio de coloración, donde hay un color más oscuro, quiere decir que hay una mayor concentración de receptores, ¿sí? Lo que se hizo fue marcar un cannabinoide sintético que se unía a los receptores CB1, están radiomarcados, y luego se realizaron estas fotos. Podemos ver que los receptores CB1 están muy concentrados o mayormente concentrados a nivel del cerebelo, a diferencia de lo que sucede con humanos, por eso a veces los efectos secundarios están muy relacionados al equilibrio. Hoy les hablaba del endocannabinoidoma, que es algo más grande que lo que se refiere al sistema endocannabinoide. Bueno, recién venimos describiendo un poco cómo se forma, cómo está formado, cómo está conformado el sistema endocannabinoide, acá está un poco resumido, ¿sí? Receptores CB1 y CB2, los endocannabinoides, que son ácidos grasos anandamida y 2-AG, las enzimas, las que van las encargadas del metabolismo y síntesis, de la degradación y síntesis de los endocannabinoides, y las proteínas de transporte. No son los únicos, por ejemplo, receptores, ya también podemos hablar de receptores GPR18, GPR119, GPR55, son receptores huérfanos, los receptores también los de receptores de potencial transitorio, y los receptores PIPAR nucleares, ¿sí? Son receptores que tienen afinidad con los cannabinoides, que también van a participar en todo este esquema. En cuanto a los ácidos grasos, hay otros ácidos grasos que también tienen funciones o son mediadores similares a los endocannabinoides, que también van a actuar sobre este sistema, ¿sí? Las proteínas de transporte, ¿sí? Todo esto, todo junto, va a formar algo grande que se llama endocannabinoidoma. Por eso no se habla solo del SEC ya, sino que ya se habla de un sistema más grande y mucho más complejo. Este endocannabinoidoma abarca o contiene al sistema endocannabinoide, y en ambos casos, ambos son los que van a actuar ante la presencia de los fitocannabinoides o de los cannabinoides extraídos de la planta de cannabis para lograr el efecto terapéutico, ¿sí? Algo básico, pero para que se entienda que es muy amplio este sistema y la complejidad por la cantidad de receptores y de mediadores químicos que vamos a tener. Bueno, ahora pasando un poquito a la planta y a los fitocannabinoides, vamos a hablar un poquitito de los metabolitos secundarios de la planta de cannabis. Como venimos diciendo, podemos encontrar los cannabinoides. O sea, ¿qué son los cannabinoides? Son sustancias químicas, independientemente de su origen y estructura, que se enlazan con receptores cannabinoides del organismo. Vamos a tener los endocannabinoides, que son los que veníamos nombrando recién. Nombramos dos, principalmente anandamida y 2-araquidonilglicerol, pero son muchos más, ¿sí? Los cannabinoides sintéticos, que son cannabinoides que están hechos en laboratorio, generalmente son de potencia bastante más fuerte que los fitocannabinoides y los endocannabinoides. Y los fitocannabinoides, en tercer lugar, que son los que se extraen o los que utilizamos nosotros hoy como una herramienta terapéutica, que son extraídos de la planta de cannabis sativa. Bueno, estos fitocannabinoides no son solo tampoco THC y CBD, que tal vez son los más conocidos, tal vez son los que más han escuchado, sino que dentro de la planta hay más de 100 compuestos que van a tener acción terapéutica también. Estos compuestos los vamos a encontrar principalmente en la flor de la planta hembra, ¿sí? La planta de cannabis sativa es una planta dioica, o sea, tiene dos sexos, tiene plantas macho y plantas hembra. La que va a tener mayor concentración de fitocannabinoides son las plantas hembras en floración, ¿sí? Acá están nombrados algunos, ¿sí? Tal vez los que más están estudiando, el cannabigerol, el cannabigerol ácido, o sea, CBGA, CBG, CBDA, son las formas ácidas, generalmente vamos a encontrar en la planta y dependiendo del estado de maduración, los vamos a encontrar en formas ácidas, pero también avanzando el proceso de maduración de la planta, los podemos encontrar en sus formas neutras, como son el THC, el CBD, la tetrahidrocannabivarina, el cannabinol y el cannabicromeno, por ejemplo, ¿sí? También vamos a ver
vamos a tener en la planta los terpenos. Los terpenos son los que le dan este olor tan característico a a la planta de cannabis y a cualquier otra planta. Por ejemplo, la planta de lavanda, el terpeno de la planta de lavanda es el linalol, que también tiene acciones terapéuticas. Y los flavonoides, que dicho sea de paso, los terpenos ejercen una acción de protección para la planta, ¿sí? Y los flavonoides son los que van a dar el color generalmente y tienen funciones antioxidantes. Bien, entonces hablábamos de los fitocannabinoides, los terpenos, los flavonoides. Dentro de los fitocannabinoides dijimos que teníamos los más conocidos, que por ahí son los que más se han escuchado hablar, tetrahidrocannabinol, delta 9 tetrahidrocannabinol, y el cannabidiol, o sea, THC y CBD. Estos tienen propiedades terapéuticas, por ejemplo, el THC tiene un efecto analgésico, antiinflamatorio, neuroprotector, antioxidante, antitumoral, antiespasmódico, también es antiemético y antinauseoso, es orexigénico, o sea, estimulante del apetito, broncodilatador y es el componente psicotrópico de la planta de cannabis. El CBD también tiene propiedades antiinflamatorias, anticonvulsivantes, ansiolítico, analgésico, también tiene acciones antitumorales. Recordemos, las acciones antitumorales están siendo todavía estudiadas, investigadas. No los usamos en este momento con función antitumoral, los usamos a ambos, como ahora vamos a hablar más adelante, como paliativos, ¿sí? Pero bueno, sepamos que se están estudiando y tienen acciones antitumorales. También tiene un efecto neuroprotector, el CBD, también suprime náuseas y vómitos, y es el componente no psicotrópico de la planta. O sea, a cuestiones legales, el CBD sería el bueno de la película y el THC sería el malo o el ilegal. Pero también entendamos que el THC tiene funciones analgésicas muy importantes y no podemos hablar de cannabis medicinal si no hablamos de THC incluido en las formulaciones. Para darles una idea de cómo lo manejamos diferentes preparaciones o cómo se habla de las plantas, hablamos de quimiotipos. Quimiotipo 1 es aquella planta o fito preparado con altas concentraciones de THC. El quimiotipo 2, hablamos también de plantas o fitopreparados con cantidades equilibradas de THC y de CBD. Y el quimiotipo 3, hablamos de plantas o fitopreparados con altas concentraciones de CBD. Utilizamos esto para nombrarlos, para hablar, para nosotros saber qué estamos utilizando, ¿no? Los terpenos, como les decía recién, el alfa-pineno, por ejemplo, que se encuentra en las espinitas del pino, en las agujas del pino, el linalol, que les decía recién que se encuentra en la lavanda, que tiene efectos anestésicos, anticonvulsivantes, analgésicos, ansiolíticos, el beta-caroteno con un efecto antiinflamatorio importante, el mirceno, ¿sí? Que también se encuentra en el lúpulo y también se encuentra en el mango, por ejemplo, y el limoneno que se encuentra en los cítricos. Todos tienen acciones también terapéuticas. Y los flavonoides, que les comentaba, que son los que le dan el color, que también tienen efectos antioxidantes. Todos estos siempre tratamos o queremos utilizarlos en formas conjuntas porque se potencian entre sí y se genera el efecto séquito o efecto entourage, ¿sí? Que es la potenciación de todas las funciones terapéuticas de los componentes de la planta. Por eso, pensar en usar cannabinoides aislados, como decir, usamos CBD aislado, como pasa en otros países, nunca vamos a lograr tener el efecto terapéutico que tenemos en un preparado donde haya CBD, THC, terpenos y flavonoides. ¿Se entiende? Es importantísimo saber esto porque no vamos a lograr los mismos efectos usando los compuestos aislados. ¿Cómo se sacan estas cosas de la planta, estos componentes? Bueno, como les decía, se encuentran en la flor de la planta hembra. Todos esos pelitos blancos que ven en la foto son los tricomas. Dentro de los tricomas se encuentran los fitocannabinoides, ¿sí? Se extraen a través de un solvente, este es un método de extracción, se llama Rick Simpson o RCO. Se macera, o sea, se mezcla el material vegetal molido con alcohol de cereal, luego se evapora ese alcohol y la resina que queda es la que contiene una gran concentración de fitocannabinoides. Con estas resinas, luego se puede utilizar de manera directa, dependiendo de lo que necesitemos, dependiendo del paciente.
se pueden diluir en aceite y hacer los aceites, esos aceites de cannabis que hoy sabemos, o aceites con cannabis, mejor dicho, que son los que uno tanto conoce, pero también se hacen pomadas, por ejemplo, ¿no? A partir de la resina. Otro método de extracción son las tinturas, o sea, directamente el material vegetal en alcohol se filtra y lo que queda se usa. Pasa que nosotros en veterinaria no lo usamos por los efectos que tiene el alcohol sobre el hígado, por ejemplo, o lo dañino que puede llegar a ser. Y otra forma son los macerados. Directamente, material vegetal en aceite, puede quedar hasta, dependiendo de las técnicas, pero pueden quedar hasta un mes, dependiendo de las técnicas. Y también se extraen de esa manera los fitocannabinoides. Una vez que tenemos los aceites o la resina, se pueden hacer los estudios o los análisis de estos, ¿sí? Que se llaman cromatografías. Se realizan en el laboratorio y gracias a esto vamos a obtener la cantidad en miligramos o en gramos, dependiendo si estamos hablando de resina, que es algo más concentrado, los miligramos que vamos a tener tanto de THC, de CBD o de cannabicromeno, por ejemplo. Entonces, ahí podemos hablar de los quimiotipos, como les decía recién este quimiotipo 3 indica que hay una mayor concentración de cannabidiol que de THC, y el ratio es un poco más preciso porque nos dice que hay una parte de THC por 2 partes de CBD, ¿sí? O sea, el quimiotipo 3 puede tener distintos ratios, ¿sí? Un ratio 1,1, un ratio 1,2, un ratio 1,10, un ratio 1,20, por ejemplo. En esta tenemos un ratio 1,1, o sea, una fórmula equilibrada, quimiotipo 2, recuerden, quimiotipo 2, cantidades equilibradas de THC y CBD. Tenemos 270, por ejemplo, de CBD, 260 de THC, son cantidades equilibradas, casi 50 y 50. En este tenemos un quimiotipo 1 también, un ratio 18,1, ¿sí? 18 partes de THC por una de CBD, o sea, quimiotipo 1, predominancia de THC, como les decía hoy. Y este es otro ejemplo de un quimiotipo 3, como les decía también, un ratio 1,21, por ejemplo, dentro del mismo quimiotipo. Entonces, esto indica lo importante que son las cromatografías y conocer qué tiene el aceite que vamos a utilizar. Bueno, ya entrando un poco más a cómo trabajan estos fitocannabinoides en el organismo, sabemos que el THC es un agonista parcial de los receptores CB1, ¿sí? Como habíamos hablado al principio, y va a desencadenar su acción a través de su unión a estos receptores. El CBD, por lo contrario, es un modulador alostérico negativo de estos receptores, de los receptores CB1. Por eso no tiene una acción psicotrópica, ¿sí? Pero sí lo que va a generar es un cambio en la conformación del receptor y va a impedir que el THC, por ejemplo, se una, y de esta manera se evitan los efectos psicotrópicos del THC, ¿sí? Lo que no deseamos en veterinaria para con nuestros pacientes, ¿sí? En el momento que alguien consume cannabis de manera, alguien humano, ¿no? De manera recreativa o de manera adulta, lo que busca es esta unión. Cuando la planta o las flores tienen altas concentraciones de CBD, el efecto que uno desea como recreativo, o sea, no sucede. Por eso las plantas con alto CBD no son utilizadas para uso adulto. El CBD es un poco más complejo, ya que no va a actuar sobre los receptores CB1 y CB2 directamente, sino que ya es algo más promiscuo porque trabaja con un montón de receptores. Esos que les mostraba hoy en el endocannabinoidoma, tanto los receptores serotoninérgicos, los receptores de potencial transitorio, los GABAérgicos, los receptores huérfanos o los receptores PIPAR, que son los receptores nucleares, son los blancos a donde va a trabajar el CBD. También, como les comenté, el CBD es un antagonista de las enzimas de degradación de los endocannabinoides, tanto de la anandamida como el 2-AG, ¿sí? Y de la enzima transportadora, ¿sí? Entonces, ¿qué va a generar esto? Una disminución en la degradación de los endocannabinoides, lo cual va a provocar un aumento o una mayor concentración de endocannabinoides que van a actuar sobre los receptores CB1 y CB2 directamente, ¿sí? El CBD, por eso se lo considera la molécula de la planta con mayores propiedades o mayor cantidad de propiedades terapéuticas, ¿sí? Pero sepamos que el CBD aislado, lo vuelvo a repetir,
no funciona como funciona el CBD en combinación con THC o el THC en combinación con CBD, ¿sí? Recordemos, importantísima la presencia del THC en nuestras preparaciones. Bueno, no solo el CBD tiene acciones sobre distintos receptores, sino que el THC también no actúa solamente sobre CB1 y CB2, sino que también va a actuar sobre los receptores de potencial transitorio, ¿sí? Los receptores huérfanos y demás. También tenemos los terpenos, como les decía hoy, y su acción terapéutica, que van a actuar sobre los receptores. El beta-cariofileno se lo considera también, se lo podría considerar como un cannabinoide porque tiene una acción directa sobre los receptores CB2. ¿Sí? El beta-cariofileno lo podemos encontrar eh, en la pimienta negra, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, ya entrando un poco a lo que es la parte clínica, vamos a hablar un poco de las vías de administración en animales no humanos, cómo lo usamos nosotros en nuestros pacientes. La vía de elección es la vía oral o transmucosa, ¿sí? Realmente la vía de elección es la vía transmucosa, que sería lo más similar a una vía sublingual en humanos. En nuestros pacientes es imposible, por lo tanto lo que se hace es levantar el labio, se aplican las gotas sobre la encía y con un leve masaje logramos tener de esa manera un efecto similar al sublingual con una absorción más rápida y evitando el efecto del primer paso por hígado. Eh, Normalmente el efecto del primer paso por hígado lo que genera son metabolitos, por ejemplo, del THC, el 11-hidroxi-THC y el 8-hidroxi-THC, que tienen efectos mucho más potentes que el THC común, que el THC neutro, digamos. Por lo tanto, vamos a tener mayores posibilidades, si le damos por la vía oral, vamos a tener mayores posibilidades de tener efectos secundarios que ahora los vamos a nombrar. ¿Sí? Tenemos una mejor biodisponibilidad también. En este trabajo se compararon 3 vías de administración diferentes, la transmucosa, la transdérmica y la vía oral, y lo que se determinó es que la mayor biodisponibilidad la logramos a través de la vía transmucosa. Sucede que no todos los animales van a permitir esto. ¿Por qué? Porque no se dejan. Por ejemplo, un gato, perdón, por ejemplo, los gatos, por ejemplo, perros que no les gusta que le toquen la boca. Entonces, en esos casos, la vía oral sería el plan B o la vía de elección en esos pacientes. La otra vía es la vía transdérmica o percutánea, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, un caso, esta se llama Rosita, es una perrita rescatada que llegó con esta lesión en el lomo. Fue tratada inicialmente con antibióticos, pero inicialmente me refiero antes de hacer la toilette, por ejemplo. Entonces, cuando llegó a la clínica, lo que hicimos fue rasurarla, limpiarla, desinfectar y empezar con pomada de cannabis. Al día 19 logramos que Rosita ya tuviera una recuperación bastante avanzada. Y esta área que está acá en un círculo era el área donde ella llegaba, se daba vuelta y se podía lamer y se sacaba la pomada. Entonces, junto a Paula Lescano, este es un paciente de Paula y mío, decidimos no ponerle más crema, más pomada en esa zona y dejarlo como una zona testigo. Total, Rosita la sacaba, o sea que no tenía sentido. Hoy, Rosita, como pueden ver en la cicatrización, toda la parte donde tuvo pomada durante todo el tratamiento recuperó pigmentación, algunas áreas recuperaron pelo, y la parte donde ella se lamía y donde dejamos de ponerle la pomada, quedó una cicatriz como la que pueden ver acá. Siempre tratamos de usar formas ácidas para las pomadas, formas ácidas THC ácido y CBD ácido, o sea, sin descarboxilar. Estas formas tienen mayor penetración, por lo tanto vamos a tener también mejores resultados. Las pomadas no solamente se usan en lesiones, sino que a veces también en contusiones, artritis, tendinitis o dolores musculares a través de masajes o en afecciones crónicas, artrosis. También para masajes, generalmente en fisioterapia se utiliza bastante también. Esto es un relevamiento realizado a través de BCA, la Veterinarios Genéticos Argentinos, para la RACME. La RACME es la Red Argentina de Cannabis Medicinal del CONICET, donde se formó una comisión veterinaria, de la cual formamos parte algunos veterinarios de la asociación,
para llevar adelante trabajos de investigación. Este es un relevamiento a nivel nacional, se relevaron 256 médicos veterinarios y se consultó cuáles eran las patologías más tratadas, tanto en caninos como en felinos. Entonces se determinó que la mayor cantidad de afecciones o de mayor cantidad de pacientes tratados eran pacientes con dolor. En segundo lugar, también trastornos de conducta, epilepsia y después también todo lo que es la parte de disfunción cognitiva senil, cuidados paliativos y demás. Bueno, ¿cuáles son las indicaciones del cannabis medicinal en veterinaria? Bueno, aprovechando el potencial terapéutico de los cannabinoides, que son, por ejemplo, estimulación del apetito, disminución de los vómitos, neuroprotección, analgesia, ansiolítico, también es modulador del sistema inmune y es broncodilatador. Lo utilizamos en los distintos tratamientos. Por ejemplo, epilepsia idiopática epilepsia idiopática refractaria, es uno de los casos que más recibo yo, porque yo me dedico mucho a lo que es la parte de epilepsia. Si bien no soy neurólogo, yo recibo todos pacientes derivados de un neurólogo veterinario, ya con un diagnóstico certero. Son con los que más trabajo. También trabajamos con dolor crónico, pacientes con osteoartrosis, con dolores neuropáticos, con distintos tipos de dolores oncológicos también. En pacientes oncológicos, como les decía hoy, no lo usamos o no lo encaramos desde el lado de la curación del cáncer, o sea, no decimos eso obviamente porque es vender fruta, ¿no? Por el momento no está estipulado las cantidades a utilizar ni cómo utilizarlos, por lo tanto sí lo usamos como cuidados paliativos, porque alivia dolor, porque estimula el apetito, porque favorecen el descanso. Entonces nuestros pacientes terminales van a terminar su vida de una manera mejor, o sea, más aliviados, con un mayor bienestar. También lesiones en piel, dermatitis atópicas, hay muchos receptores CB1 y CB2 en los estratos de la epidermis, por ejemplo, en los folículos pilosos. El síndrome de disfunción cognitiva senil es un síndrome que está bastante poco diagnosticado, ¿sí? Es una enfermedad muy similar al Alzheimer en personas, con la misma fisiopatogenia, con la producción de las placas de beta-mieloide, con las alteraciones de las proteínas tau, con la muerte neuronal. Entonces, a través del cannabis no vamos a prevenir ni vamos a curar, pero sí vamos a disminuir o suavizar los síntomas de esta patología. Secuelas de moquillo canino. Sabemos que los perros que se salvan del moquillo quedan con secuelas, que a veces estas secuelas, que son los mioclonos, o pueden ser los mioclonos, dificultan la alimentación, dificultan el descanso. El cannabis, en estos casos, nos ayuda un montón utilizando fitopreparados altos en THC, por ejemplo. Es como nos ha dado mejores resultados a nosotros. También los trastornos de ansiedad. Trastornos de ansiedad también se pueden trabajar. Pasa que acá, en este caso, es necesario siempre el acompañamiento etológico. Un profesional capacitado en etología o comportamiento animal, que acompañe todo esto, porque dar unas gotitas de un producto alto en CBD, por ejemplo, puede funcionar como ansiolítico, pero si no corregimos las causas de base, que en muchos casos fueron generadas por nosotros como tutores, ¿sí? ¿Por qué? Porque como lo criamos, por lo que hicimos, porque desde que lo tenemos o cuando lo destetamos, hay muchas cosas que terminan repercutiendo en el comportamiento de nuestro paciente, por lo tanto es necesario la presencia de un médico veterinario etólogo. Y asma felino también, en el caso este, aprovechando el efecto broncodilatador del THC, se puede utilizar como acompañamiento en estas terapias. Recordemos siempre que la terapia con cannabis es una terapia complementaria, acompaña a los tratamientos de los pacientes que ya vienen, normalmente ya vienen medicados o polimedicados. Inicialmente no sacamos ninguna medicación, agregamos cannabis y vamos evaluando y vamos viendo la progresión o cómo se va desarrollando eh, el tratamiento, ¿no? Y en base a eso vamos corrigiendo dosis, por ahí podemos disminuir dosis de los medicamentos alopáticos. Entonces, de esa manera también disminuimos los efectos secundarios que pueden generar, como por ejemplo los anticonvulsivantes, ¿sí? O los analgésicos.
Acordémonos de esto. Y siempre se empiezan de dosis bajitas y se van subiendo las dosis, se va aumentando. No hay dosis estipuladas, son tratamientos a medida. Cada paciente va a requerir una terapia específica. Bueno, ¿se acuerdan de Miranda, la que le costaba levantar la cola al principio? Bueno, ella es usuaria terapéutica de cannabis, como les contaba hace un rato. Ella es Miranda. Acá en Neuquén vamos mucho al río, les encanta, le gusta que le tire piedras al río, la va a buscar. Así la ven hoy con su terapia. Ella está tomando un aceite quimio tipo 1 con aproximadamente 12 miligramos de fitocannabinoides totales. Cuando hablamos de fitocannabinoides totales hablamos de THC y CBD juntos. Y si hablamos de un ratio 1:1 o de un quimio tipo 2, sabemos que hay 50 y 50. ¿Sí? Bueno, ¿cómo estimulamos el apetito con el cannabis? Que es una de las cuestiones que nosotros usamos mucho por ahí acá en la clínica, en Neuquén, en los pacientes internados, sobre todo en los felinos que vienen sin comer. Sabemos muy bien que el gato debe comer, el gato se debe alimentar. Utilizamos a veces apenas llegan fitopreparados con quimiotipo 1 en la mayoría de los casos, o sea, con mayor cantidad de THC, para estimular el apetito. El THC lo va a estimular el apetito principalmente a alimentos ricos en grasas, ¿sí? Estimula los receptores, al actuar sobre los receptores CB1, aumenta también la liberación de grelina y también conduce a la liberación de dopamina. El CBD, por lo contrario, también va a estimular el apetito, pero al aliviar náuseas, dolor y ansiedad, estimula un apetito más saludable. Una de las cosas que se habla mucho, tal vez, y que a veces genera en algunos colegas poco de miedo en lo que se refiere a la utilización, es la degradación de los fitocannabinoides a través del sistema enzimático citocromo P450. Es decir, el citocromo P450 es el sistema enzimático encargado de eliminar más del 90% de los medicamentos que nosotros ingerimos o que le damos a nuestros pacientes. Hay interacciones en las distintas fracciones de citocromo, entonces lo que puede suceder es que haya aumento de las concentraciones de estas drogas en sangre, lo cual, por ejemplo, para el fenobarbital, ¿sí? En pacientes epilépticos, yo atiendo, les recuerdo, un montón de pacientes epilépticos, el fenobarbital, el CBD es un inhibidor de la fracción 1A2, que es la que degrada el fenobarbital. ¿Sí? Al inhibir esta fracción, el fenobarbital puede aumentar en sangre, cosa que no es habitual que suceda, pero en la literatura así lo explica. Entonces, lo que se hace es hacer dosajes de fenobarbital cada 3 meses, cada 4 meses, y ir evaluando, lo cual nos va a favorecer que si aumentara el fenobarbital en sangre, lo deberíamos ir reduciendo para seguir trabajando con CBD y con dosis cada vez más baja de fenobarbital. ¿Se entiende? Bueno, esto sería lo que se refiere a lo que es interacciones con otros medicamentos. Acá tenemos una tabla, cómo funcionarían, por ejemplo, cómo interactúan los fitocannabinoides, por ejemplo, con las benzodiazepinas, ¿sí? Pueden incrementar la depresión respiratoria y de las funciones cerebrales, así como potenciar también el efecto antiepiléptico. Por ejemplo, le pongo un caso de lo que más usamos, ¿no? En medicina veterinaria. No lo usamos como antiepiléptico en general, pero si tenemos un paciente que consume benzodiazepinas, ya sea diazepam o clonazepam, que sí lo utilizamos en principio en un primer estadio en el tratamiento, tenemos que tener en cuenta cómo corregir las dosis para que no aumenten o no aparezcan estos efectos adversos. Entonces, con todo lo que hablamos hasta ahora de los fitocannabinoides, sabemos que no existe un aceite de cannabis universal, no podemos hablar de aceite de cannabis y punto, sino que tenemos que saber la conformación de ese aceite o qué queremos nosotros como profesionales que el aceite que le vamos a dar a nuestro paciente contenga, porque no va a ser lo mismo tratar un paciente con una epilepsia refractaria que tratar un paciente con secuelas de moquillo o que tratar un paciente oncológico, ¿sí? O que tratar un paciente con dolor. Entonces, de acuerdo a la afección, es importantísimo el diagnóstico, esto siempre lo digo, ¿sí? Por lo tanto, la presencia del médico veterinario en estos tratamientos es fundamental, pero para generar una receta
que sería como una receta de cocina, porque las formulaciones hoy son magistrales, o sea, las hacen y son artesanales, que son las que mejor funcionan, dicho sea de paso. ¿Cómo prepararlos? ¿Sí? ¿Cómo indicarlo? ¿Cómo yo, como médico veterinario, le indico al productor del aceite cómo quiero que lo haga? ¿Sí? Entonces, acá estipulamos nombre del paciente, número del tutor, número de documento y diagnóstico. El fitopreparado, si queremos que sea va a ser un extracto de cannabis, ya sea puede ser aceite de oliva, coco, pomada, según lo que necesitemos. Eh, Podemos estipular el ratio, si queremos ser precisos. Hay algunos productores de aceites que tienen cromatografiadas las resinas, entonces en base a lo que nosotros le pedimos, pueden armar un fitopreparado en relación a lo que nosotros queremos. Yo quiero un ratio 2:1, o sea, 2 partes de THC por una parte de CBD para tratar un paciente con mosquillo, con secuelas de mosquillo, por ejemplo. Entonces le pongo el ratio y entonces quien lo va a hacer va a saber las cantidades que tiene que poner. O en su defecto, podemos usar los quimiotipos, como decíamos hoy, quimiotipo 1, quimiotipo 2 y quimiotipo 3. Quimiotipo 1 alto en THC, quimiotipo 2 equilibrado, quimiotipo 3 alto en CBD. ¿Sí? Siempre usamos full espectro, no usamos productos aislados, tratamos de usar siempre planta completa que contenga los fitocannabinoides, que contenga terpenos y que contenga flavonoides. ¿Sí? Se pueden enriquecer con terpenos, como hablábamos hoy, tienen efectos terapéuticos y hay personas que destilan estos terpenos y pueden ser agregados a los aceites. Entonces, si yo quiero tratar a un paciente con epilepsia y necesito potenciar el efecto, por ejemplo, del CBD, puedo agregar o enriquecer este aceite con linalol, ¿sí? El terpeno de la lavanda. Es un ejemplo, pero para tener en cuenta. Y después la dilución. No va a ser lo mismo trabajar un aceite para un gato que para un gran danés, por ejemplo, como para tener medidas, ¿no? Y la vía de administración que vamos a utilizar, como yo les digo siempre, la vía de elección es la vía transmucosa, las gotitas en la encía, masaje, esa sería la forma de elección y esa es la forma que nosotros indicamos en la receta. Esto no lo quería dejar pasar. Qué importante es la alimentación. Ya dejamos de lado eso que nos habían inculcado cuando salimos de la facultad, que lo mejor que le podíamos dar a nuestros pacientes era el alimento balanceado o los ultraprocesados. Hoy sabemos que lo mejor que le podemos dar a nuestros pacientes es una alimentación natural, lo más parecida a una alimentación que harían en estado salvaje, porque de esta manera vamos a fortalecer el sistema endocannabinoide, brindándole tanto ácidos grasos omega 3, omega 6, ¿sí? Todas las proteínas, ácido araquidónico, todo lo que necesita el sistema endocannabinoide para estar fuerte, ¿sí? Para tener una mejor respuesta. Entonces, tengamos en cuenta que la alimentación natural preparada, ¿no? Para cada afección nos va a ayudar en los tratamientos. Desde mi experiencia, mis pacientes epilépticos pasan normalmente de los ultraprocesados a la alimentación, a las dietas BARF, ¿sí? Generando así también una disminución en un punto de las convulsiones, reduciendo también la intensidad y la severidad. Pero bueno, también para dolor, también para pacientes oncológicos, sabiendo que no se puede, que el azúcar, por ejemplo, estimula las células tumorales, deberíamos tener un control sobre eso también. Intoxicación. Sí, hay intoxicación, se pueden intoxicar nuestros pacientes. Cuando utilizamos los fitopreparados, normalmente las concentraciones no son tan altas, pero hay animales que son más sensibles y pueden tener algún efecto secundario. Estos son unos trabajos extraídos de unas revistas estadounidenses que tienen centros de ayuda para animales envenenados o intoxicados, ¿sí? En donde aclara que uno llama por teléfono y pregunta, mira, mi perro se comió una planta de marihuana. Bueno, entonces en base a eso, este centro deriva dice, bueno, vayan al veterinario o esperen en la casa o fíjense los síntomas y demás, ¿sí? Acá está puesto en relación a marihuana. Cuando habla de marihuana es porque tiene THC, cannabinoides sintéticos y CBD. Fíjense que cuando es con CBD es más estable y la gente se puede quedar en la casa. No es lo mismo tomar aceite que comer un brownie, por ejemplo, un brownie hecho con fitocannabinoides para uso recreativo humano, para uso adulto, ¿sí? La potencia es mucho más fuerte y la vía oral, como les decía hoy, libera estos
principios activos, los metabolitos del THC, tanto el 11-hidroxi-THC como el 8-hidroxi, que son 4 veces más potentes que el THC. Por lo tanto, los efectos van a ser más fuertes. ¿Sí? Sepamos que no hay dosis letal estipulada. Este es un trabajo que se realizó en el año 80, 81, con monos rhesus. Le inyectaban vía endovenosa CBD, 150 a 200 miligramos kilo, que esos provocaron temblores, hipopnea, paro respiratorio y paro cardíaco, lo cual es imposible acceder. Y la vía de ingestión oral habla de niveles tan altos que sería imposible que un animal consuma como para llegar a morirse, ¿no? Por eso los aceites son súper seguros. No hay problemas, no hay dosis letal estipulada. Estos efectos secundarios, hoy hablaba de empezar despacio. Esta es lo que siempre decimos, ¿no? Empezar despacio y continuar lento, porque vamos a ir avanzando y viendo la presencia, la aparición o no de los efectos secundarios. Si aparecen, volvemos a la dosis anterior y es simple, no es tan complicado. ¿Qué efectos secundarios podemos encontrar? Los neurológicos: somnolencia, ataxia, depresión, tambaleo y agitación, vocalización. En los ojos podemos ver pupilas dilatadas y ojos rojos, signos gastrointestinales, vómitos y salivación, y otros pueden ser alta sensibilidad a ruidos, orina en lugares no habituales, aumento o disminución de la frecuencia cardíaca y descenso de la temperatura corporal. ¿Sí? Esos son en su mayoría los que más vamos a ver en la práctica diaria. Acá es un trabajo donde a través de 213 casos de ingestión de marihuana en perros, marihuana, recordemos, siempre tiene THC, el 99% de los animales que sufrieron efectos secundarios, el 99% tuvo signos neurológicos y un 30% solo tuvo también tuvo signos gastrointestinales. Y las dosis más bajas a las que se produjeron los síntomas fue 84,7 miligramos por kilo y la más alta fue 26,8 gramos por kilo. ¿Sí? ¿Qué pasa si nos llega un paciente intoxicado? Bueno, primero saber que no se va a morir, entonces mantener la calma. Y normalmente empezamos con tratamiento de descontaminación, dependiendo del tiempo de ingestión, cuánto haya sido el tiempo que haya transcurrido desde que se realizó la ingestión. Se puede realizar una emesis, o sea, estimular el vómito, se puede dar carbón activado, lavado gástrico y enemas. Sabemos que se elimina el 80% por materia fecal, por tanto, el tiempo que demora en salir la materia fecal va a continuar ingresando los principios activos dentro del torrente sanguíneo. Entonces, si hacemos un enema, disminuimos el tiempo, por ejemplo. También la terapia de sostén, antiemético si es necesario, fluidoterapia, termorregulación, oxigenoterapia si hay depresión respiratoria, monitoreo de signos vitales, laboratorio, y medicación sintomática si es que es necesario. Es muy diferente, como decía hoy, los efectos secundarios que va a producir la ingestión de un aceite. Se cayó el frasco, por ejemplo. Viene el gato, tira el frasco al piso, viene el perro, se toma todo el aceite, lo más probable es que se vaya a dormir. A diferencia de que si se come un brownie o galletitas, donde vamos a tener una concentración alta de santinas o chocolate, o concentraciones altas, cantidades altas de manteca, que puede también producir una pancreatitis, y sabemos que, por ejemplo, las santinas son tóxicas. Bueno, ese es otro tema donde tendremos que trabajar de una manera diferente, pero también con la tranquilidad de que el cannabis no va a matar a nuestros pacientes. Estos son unos trabajos científicos, estos son en felinos, estos los pueden buscar, están en la red, en distintas páginas o revistas que publican casos científicos. Tratamientos también, o trabajos realizados sobre líneas celulares de osteosarcoma en caninos, ¿sí? En células de glioma también, tienen efectos muy similares a lo que es el tratamiento en humanos. Para dolor osteoarticular hay varios trabajos realizados, muchos están realizados con CBD, porque en el exterior, como les decía, está prohibido el THC todavía, entonces se restringe mucho el uso, por lo tanto, la mayor parte de los estudios están hechos en CBD. Para piel, les decía hoy, hay un montón de receptores a nivel de la piel, tanto CB1 y CB2. Epilepsia, acá hay un trabajo realizado, este es un trabajo que se presentó ahora en julio del 2022, bastante nuevito, ¿sí? Donde se evaluó que no hay cambios a nivel de la química sanguínea, no hay grandes problemas. Y este aceite de cannabis se comenzó a utilizar para tratamientos de perros con epilepsia. Se realizó en la facultad en la Universidad de La Plata, junto a la doctora Landoni,
y Silvina Vaz, que son profesionales docentes de la facultad, donde se evaluó también el tratamiento para perros epilépticos con THC y con CBD. Se usaron dos grupos, unos se les dio THC, otros se les dio CBD, y en ambos casos lograron efectos similares en lo que se refiere a la reducción de la severidad y la reducción de la frecuencia de las convulsiones. Otro punto a tener en tema, y ya terminando la charla, son los aceites truchos. Truchos, fraudulentos, o sea, aceites donde te venden un fitopreparado que dice que son espectaculares, que son mágicos, que hacen de todo y que te curan todos los problemas. Nosotros los hemos comprado por vía internet, como lo puede comprar cualquiera de ustedes, y son productos que los mandamos a analizar y que no tienen nada, ¿sí? Es aceite de oliva, o sea, carísimo. Pero bueno, tengamos en cuenta esto a la hora de recetar o que venga el tutor de un paciente y diga, está tomando el aceite tal. Son aceites a veces que no tienen nada. Por lo tanto, las compras por internet, las compras en ferias o las compras a veces en dietéticas son de procedencia dudosa, yo las evito. ¿Sí? Yo voy a lugares donde yo sé cómo trabajan, a productores, hay muchos cultivadores, hay cultivadores veterinarios que hacen aceites a conciencia, que tienen las cromatografías, que se las podemos pedir. Bueno, para trabajar con aceites seguros y saber que lo que le estamos dando al paciente es cannabis y no comernos a veces un fracaso terapéutico pensando que el cannabis no funciona cuando en realidad el aceite no tenía cannabis. Este es otro ejemplo también, aceite realizado en el Bolsón, concentración fuerte, dice acá abajo, cuando se hizo la cromatografía, ese aceite no tenía nada, tenía solamente 0,69 miligramos por mililitro de THC ácido, o sea, nada. Bueno, este lo usaba una señora, por ejemplo, para dormir, y le hacía un re buen efecto, dormía re bien. El efecto placebo, en ese caso, era el que estaba funcionando. Por lo tanto, no podemos hablar de una terapia cannabinoide efectiva, sino que de una terapia placebo efectiva, ¿sí? Pero bueno, siempre tengamos en cuenta que esto existe y está en todos lados. Bien, dentro de nuestro trabajo, dentro de la Asociación de Veterinarios Canábicos Argentinos, luchamos por una sola salud, ¿sí? Luchamos por que nuestros pacientes, como les decía al principio, sean reconocidos como usuarios terapéuticos, que sean reconocidos como sujetos de derecho, como seres sensibles, sintientes y sufrientes, y no como cosas, como lo indica el Código Civil argentino. Entonces, en nuestro trabajo estamos apuntados más allá, o lo que lo generó todo esto fue la planta de cannabis, pero en realidad también tenemos un trabajo muy grande en lo que es el reconocimiento del derecho de nuestros pacientes. Este logo fue creado por Paula Lescano y por mí, donde indica la presencia del médico en lo que se refiere al color verde o la medicina humana, el violeta, que habla de la medicina veterinaria, y la planta de cannabis en este caso en el medio, conjugando todo, bueno, y la presencia de nuestros pacientes y de los pacientes humanos en pos de una sola salud. Bueno, les dejo un poco de bibliografía, hay un montón de libros para buscar, leer, la revista THC, este libro editado el año pasado en Canadá, el libro de cannabis del doctor Marcelo Morante, si bien es de humano, pero tiene mucho dato interesante, el doctor Carlos Bouso también de España, ¿sí? Todos son lugares donde pueden dirigirse a leer, y le dejo también lo que son las referencias bibliográficas de todo lo que hablamos durante la charla, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todos. Acá tenemos fuentes confiables también a dónde poder buscar. Esta es una película que la pueden encontrar en YouTube que se llama El Científico, ¿sí? Que es la historia desde que se aisló la molécula de THC, realizada por el doctor Rafael Mellulam. Es súper interesante, te lo recomiendo, ¿sí? Y después pueden encontrar información fidedigna en Fundación Cana, que es española, Fundación Daya, que es chilena, la guía básica de cannabinoides, que es española también. Nosotros en BCA tenemos un grupo de Telegram donde hoy somos más de 440 profesionales, donde compartimos casos clínicos, donde compartimos información, donde brindamos capacitaciones internas, ¿no? A colegas que estén interesados en la temática. Así que bueno, ahora sí,
Muchas gracias. Acá están mis contactos. Consultorio Canábico Bet, Consultorio Canábico bet365@gmail.com. Ese es el contacto nuestro. José Masabó en Facebook o José Masabó Veterinario en Instagram. Y las redes sociales también de Veterinarios Canábicos Argentinos. ¿Sí? Acá tenemos el mail, veterinarioscanábicosargentinos@gmail.com, el Facebook Veterinarios Canábicos Argentinos o el Instagram veterinarios-canábicos-ARG. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar y llegar hasta acá. Así que cualquier consulta los esperamos por las redes sociales. Muchísimas gracias.